la otra cuestión que solemos hacer es proyectar unas vistas para ordenar un poco las ideas que vamos a exponer esta noche. Si pueden visualizar, me avisan. Sí, todo perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Listo. Ahora sí, tengo abierto ya la cajita del chat. Los tengo activados y los voy viendo a los que están, digamos, con las cámaras activas. Y en esa línea vamos a ir poniendo algunas cosas. Bien, se nos ha encargado exponer sobre el tema de la punibilidad, ¿no? La exclusión de la pena y el tema de las excusas absolutorias. Vamos a verificar que en el contexto de la punibilidad se suele entender, y esta es la primera idea que quiero traer esta noche, se suele entender que formaría parte del concepto de lo que se conoce como teoría del delito. De hecho, ustedes, no sé si les habrá pasado, pero allá por el tiempo de estudiante de universidad, se nos traía un concepto, ¿no? De que el delito es toda conducta, toda acción típica, jurídica, culpable, donde a veces suele presentarse condiciones objetivas de punibilidad, ¿no? Condiciones de punibilidad. O, si se quiere decir de otro modo, una acción típica, antijurídica, culpable y punible, ¿no? Se señala también así en el concepto. Pero vamos a verificar que para efectos de calificar el delito, no se establece el concepto de punibilidad como un requisito. Y por eso, precisamente, yo quiero traer, digamos, un concepto del doctor Ježek, quien hace referencia, y en general esto es más o menos una idea que acepta no solamente la doctrina alemana, española y también la peruana, evidentemente, porque nosotros somos tributarios de esta doctrina en el ámbito del derecho penal, que en realidad este contexto de los criterios de ordenación, de la estructuración y el análisis esquemático del delito, básicamente está vinculado a establecer esto, es decir, establecer un esquema, un orden en el análisis de los hechos que son configurados o que pueden ser establecidos como delito. Por lo tanto, no es una cuestión vinculada a satisfacer necesariamente estructuras mentales, dogmáticas, doctrinarias para este contexto. De hecho, si ustedes pueden verificar la concepción que nosotros solemos utilizar en el marco del análisis, por lo menos en el derecho penal peruano, acogemos la teoría tripartita del análisis del delito. En el ámbito de la doctrina más bien europea y sobre todo alemana, se hace un análisis más del sistema bipartito, ¿no? Porque no es, digamos, el mismo esquema de análisis que hacemos nosotros. Pero que se analice, por ejemplo, de una teoría tripartita o bipartita, en realidad no conlleva a que las categorías que la conforman, ya sean de índole positiva o de índole negativa en el ámbito del delito en general, o de la teoría del delito en general, sean lo mismo, ¿no? Es decir, cuando hablamos de tipicidad o cuestiones de atipicidad, cuando hablamos de contexto de un hecho antijurídico o que se encuentra autorizado por la norma, y que en general hablemos de un tema de un injusto o de aquellas condiciones que eliminen el injusto, o de un contexto de culpabilidad o de ausencia de culpabilidad, por ejemplo. Digamos, son cuestiones que en líneas generales, pues estas categorías dogmáticas, van a formar parte siempre, digamos, del consenso de este derecho penal del cual nosotros somos tributarios. En ese entendido, entonces, quiero dejar sentado, en principio, que pese a que existe cierta doctrina que establece que la punibilidad forma parte de la teoría del delito, en estricto esto no es así. Porque independientemente de las condiciones, vamos a hablar con, digamos, con un término mucho más propio. Si yo hablo de condiciones de punibilidad o condiciones objetivas de punibilidad, vamos a referirnos a una categoría que sí podría incidir en la consideración típica o de configuración del delito, ¿ya?
Pero cuando hablamos de las condiciones de culpabilidad, que no son lo mismo que condiciones objetivas de punibilidad, más bien estamos hablando de un esquema doctrinario, argumentativo, de un elemento jurídico que en buena cuenta ya no forma parte del delito. Y ahora mismo vamos a verificar por qué. Así que ese concepto de que lo punible puede ser considerado parte de lo que constituye la determinación del delito, en realidad no es tanto así. De hecho, para más o menos explicarnos en dónde se encuentra la punibilidad, podríamos encontrarnos en un interregno entre lo que se considera el establecimiento del delito y el contexto de la determinación de la pena. Es decir, cuando se determina la existencia de un delito, ¿qué conlleva? Normalmente la consecuencia de establecer una pena. Este es el análisis silogístico que plantea el derecho penal, ¿no? Si X, entonces Y, ¿no? Si se realiza la conducta prevista en el tipo o en el dispositivo legal, y evidentemente se califica esto como típico, antijurídico y culpable, entonces, ¿qué corresponde? El establecimiento de una pena, ¿cierto? Esto es, digamos, el análisis usual que realizamos en el marco del derecho penal. Pero bueno, ¿dónde se encuentra el contexto de la punibilidad? No se encuentra ni en la determinación del hecho como delito mismo, ni tampoco en el contexto de la determinación de la pena. Porque para la determinación de la pena se sigue, ustedes saben muy bien, ahora sobre todo que nosotros, desde los aportes, evidentemente, el doctor Víctor Prado Saldarriaga y otros más, hemos podido incorporar el tema de la individualización, determinación judicial de la pena, que involucra, pues, ¿no?, verificar estos marcos abstractos, después para determinar la pena concreta, con condiciones de circunstancias agravantes, etc. Este es otro aspecto, que es el tema de la teoría de determinación de la pena. Y en cambio, el otro contexto para determinar si un hecho es delito es otro aspecto que corresponde analizar. La punibilidad más o menos se encuentra en ese interregno. En el interregno de que has determinado que un hecho constituye delito, porque ya lo has determinado, y antes de pasar a la determinación judicial de la pena, es decir, para saber qué pena le toca a una determinada persona, vas a ponerte a analizar en las condiciones de punibilidad. Es decir, en este caso, ¿vamos a pasar a determinar la pena o simplemente este caso no va a ser punible? ¿Ser punible o no va a ser punible? ¿Ya? Es el contexto para ponernos a pensar de otro modo. Si existe, en el caso en concreto, la oportunidad de sancionar este hecho que ya es considerado delito. Este hecho que es considerado delito, ¿es oportuno sancionarlo o no es oportuno sancionarlo? Sobre este factor, si se habla de un contexto de oportunidad en el marco del derecho penal y de las ciencias penales, la oportunidad está definida ¿por qué? Por criterios políticos criminales. Es decir, ya corresponde al legislador establecer cuándo una conducta va a ser punible o cuándo una conducta no va a ser punible. Son criterios políticos criminales los que guían la consideración de si una conducta es punible. A diferencia de lo que sucede entonces dentro del aspecto de la teoría del delito, es decir, que una acción sea típica, antijurídica, culpable, estos elementos son parte de todos los delitos. Todos los delitos tienen que cumplir con esa estructura de análisis para determinar si constituyen o no delito. En el caso de la pena también, cuando ustedes van a analizar la imposición de una determinada pena, en todos los casos tienen que determinar la pena abstracta, tienen que establecer cuáles son las circunstancias que concurren, agravantes, atenuantes, sean cualificantes, sean en estos casos de disminución de pena, genéricas, etcétera, para que lleguemos a la pena concreta final en el caso que corresponda. Pero en el caso de las condiciones de punibilidad, no concurren en todos los delitos. En todos los casos no concurren. Por lo tanto, es una situación excepcional que está vinculada a la oportunidad político-criminal que establece el legislador en cada caso.
puede que nuestro asunto, digamos, o sea, la determinación jurídica que establece nuestro legislador en el ámbito de nuestro país sea muy distinto a la que establece en Argentina, la que establece en Chile, la que establece en otros países. Porque, reitero, corresponde a esa oportunidad político-criminal que adopta nuestro legislador en principio para ese contexto. ¿Ya? Entonces, por ahí distingamos este aspecto. No es teoría del delito, no es teoría de la pena, pero sí involucra un análisis en ese contexto. Entonces, ¿cómo definimos a la punibilidad? Como todo, que involucra necesariamente el establecimiento o no de una determinada pena, tiene que ser concebido como un conjunto de circunstancias, es decir, como un conjunto de hechos adicionales que se encuentran en relación inmediata con el hecho principal. Cuando me refiero, digamos, a estas circunstancias como hechos, me refiero a hechos que son por ahí concomitantes, que están o que ocurren circunstancialmente en el evento criminal, rodeando el evento criminal, que puede ser en el mismo momento de ocurrencia del delito o que puede ser sobrevinientes a él y que precisamente inciden en el hecho que es considerado delictivo, ¿no? Entonces, por eso se encuentra en una relación inmediata. Pero reitero que no pertenecen ni al tipo de injusto ni al de culpabilidad. Este concepto, por cierto, también es del profesor Jaschek, ¿no? El profesor alemán. Y por tanto, notarán ustedes que se utilizan dos conceptos, es decir, la teoría bipartita para el análisis del delito. El tipo de injusto, que involucra tanto la tipicidad como la antijuricidad, como el de culpabilidad, que es otra categoría. Las dos primeras categorías, el de tipicidad y antijuricidad, vinculada usualmente al hecho, ¿no? O al acto, mientras que el de culpabilidad está vinculada a la imputación personal, ¿no? A la verificación de las condiciones personales. Estoy seguro que esto ya ustedes lo han analizado, porque esto ya es parte de la teoría del delito que ustedes han desarrollado hasta esta 9ª clase. Entonces, de lo que estamos desarrollando básicamente es complementar la información que ustedes tienen en relación a estos criterios ordenadores, argumentativos, para efectos de la calificación de una conducta como delictiva. Bien, ahora, quiero pasar a algo que suele utilizarse en el análisis de los delitos y que suele presentar cierta confusión. El primer concepto que normalmente hace referencia cuando hablamos de punibilidad es a las condiciones objetivas de punibilidad, ¿no? Digamos, este es el concepto clásico. Cuando uno habla de punibilidad, cree que debería estar hablando de las condiciones objetivas de punibilidad. Son lo mismo, digamos, hablar de punibilidad, digamos, como categoría, como hemos establecido estas circunstancias, estos hechos distintos a la consideración del delito, a las condiciones objetivas de punibilidad, o estamos hablando de otra situación. A ver, vayamos. En principio, las condiciones objetivas de punibilidad sí son circunstancias, pero que afectan la relevancia jurídico-penal del hecho, que involucra que si analizamos el hecho como delito, si analizamos el contexto de la verificación de una determinada conducta en el dispositivo legal. Por ejemplo, siempre se ha hablado, para efectos de sancionar como condiciones objetivas de punibilidad, el hecho de el ocasionamiento de un perjuicio, ¿no? En el delito de falsedad, sobre todo falsedad, digamos, en este contexto, falsedad genética. También se habla en el tipo de falsificación de documentos, siempre que de su uso se pueda causar un perjuicio. En otro caso, siempre que se cause perjuicio, ¿no? Entonces, aquí hay una circunstancia que está establecida por el dispositivo legal que involucra que si se presenta o si se satisface esta circunstancia, entonces tiene lugar que la relevancia jurídico-penal de ese hecho. Porque si no existe la ocasión del perjuicio, por ejemplo, en el ámbito de esos dispositivos legales, sencillamente
el hecho no es jurídico penalmente relevante. ¿Por qué no calza? No termina de calzar en la norma. Y esto precisamente ha conllevado a que en el contexto de determinados dispositivos legales, y precisamente me refiero a los delitos contra la fe pública, haya existido durante bastante tiempo una disquisición por estas concepciones, por estos entendimientos, de saber si nos encontramos frente a una condición objetiva de punibilidad, es decir, ingresándola dentro del concepto de punibilidad como nosotros lo hemos explicado, es decir, estas circunstancias que por opción político-criminal adopta el legislador en determinados casos y que no necesariamente tiene que presentarse en todos los supuestos, o si más bien forman parte de lo que corresponde a un contexto de imputación objetiva, que involucra más bien establecer que el ámbito de competencia de la norma, es decir, que el hecho para caer en el ámbito de competencia de la norma tiene que satisfacer todas las exigencias de riesgo que involucran para el caso en concreto. En estos casos, por ejemplo, para el caso de los delitos contra la fe pública, la conducta riesgosa no está vinculada únicamente con que yo me haga pasar por Juan Emilio, por Oscar, por William González, sino que me haga pasar por estas personas, pero además para causar determinado perjuicio, porque ahí se denota la conducta riesgosa que resulta siendo imputable objetivamente. En ese contexto cae recién la conducta dentro del ámbito de la competencia del tipo penal, como establece el doctor Rosell, ¿cierto? Entonces, esa disquisición termina, digamos, ahora cuando nosotros cumplimos con establecer que las condiciones objetivas de punibilidad propiamente no abarcan este concepto de la punibilidad en sentido estricto, es decir, este ámbito que se encuentra entre el interregno de determinar que un hecho o una conducta es delito, y antes que pasemos a la determinación judicial de la pena, sino más bien a establecer que para que sea considerado delito, tiene que concurrir esa condición, es decir, esa circunstancia, para terminar de redondear lo que corresponde a la tipicidad, ¿no? Por lo tanto, si se establece que la condición objetiva de punibilidad corresponde a circunstancias que determinan la relevancia jurídico-penal del hecho, entonces estamos volviendo al contexto del análisis de la tipicidad. ¿Por qué? Porque precisamente la imputación objetiva, ¿dónde se encuentra? En el ámbito de la tipicidad. Imputación objetiva, ámbito de la tipicidad. ¿Ya? Entonces, en ese contexto es que deben ser entendidas las condiciones objetivas de la punibilidad. Por tanto, si nosotros queremos entenderlo desde la perspectiva de la lógica o silogística, esta formulación de las condiciones objetivas de punibilidad siguen una formulación positiva, que prosigue de la afirmación o la condición si X, entonces Y, involucra si existe, por ejemplo, para el caso de los delitos contra la fe pública, si existe perjuicio, entonces recién se realiza el tipo. Entonces recién se considera un delito. ¿Ya? Entonces, esa es la formulación positiva que corresponde al establecimiento de una condición objetiva de punibilidad. En caso no se cumpla esta circunstancia, de hecho, digamos, esta conducta o este hecho resulta siendo impune. Y esto es aplicable para todo el mundo, porque evidentemente, si no hay un perjuicio, por más que yo me he hecho pasar por Juan Emilio, Benjamín se ha hecho pasar por William González, Mari se ha hecho pasar por Romina, ¿no? Entonces, digamos, un conjunto de personas, nos hemos hecho pasar por otras, pero en todos los casos no se ha establecido la existencia de ningún perjuicio. Entonces, en esos casos, todos, por ejemplo, resultamos siendo impunes. Si todos nos hemos hecho pasar como de repente por ahí efectivos de una determinada comisaría para jugarle la broma a un amigo, entonces todos también resultamos siendo impunes, ¿no? Es decir, la presencia de esta condición objetiva de punibilidad abarca a la existencia misma del delito, cosa distinta que vamos a ver con las condiciones de punibilidad que involucran la existencia de excusas o causas, excusas absolutorias, que son más bien vinculadas a una persona en concreta por su condición personal,
y que pueden vincular en su contexto también condiciones de cancelación de la pena, ¿ya? Que vamos a verificar a continuación. Esto para explicar lo que involucra lo que normalmente se conoce como condiciones objetivas de punibilidad. Ahora sí, vayamos a los fenómenos que conllevan la punibilidad en estricto sensu, es decir, estas condiciones que no involucran un análisis ni del injusto, es decir, ni de la tipicidad antijuricidad, ni tampoco de la culpabilidad. Y aquí quizás un tema de un alto, ¿ya? A ver, cuando nosotros establecemos el análisis temático, evidentemente, de la teoría del delito, el contexto de la tipicidad, que es la determinación, la subfunción de una conducta en el marco del dispositivo legal interpretado, es decir, conforme además se establece en la jurisprudencia, dependiendo si contamos con elementos normativos, descriptivos, valorativos, los que sean aplicables al caso en concreto, conllevan también un contexto de presunción de antijuricidad, ¿cierto? Por eso se establece que normalmente ya realizada la tipicidad, muchas veces ya se establece el injusto, porque se entiende que todo dispositivo legal en el ámbito de nuestro Código Penal contiene a su vez una norma de prohibición, ¿no? Es cuando se dice aquel que mate a otro, lo que en realidad nos están diciendo es no mates. Y precisamente si tú matas, contravienes la norma y por lo tanto tu norma, digamos, tu conducta es una conducta antijurídica porque contraviene el ordenamiento jurídico, ¿no? Más bien la excepción es el contexto de la autorización para que nosotros vayamos contra la norma y en cuyo caso se anula ese contexto de antijuricidad. Desde la perspectiva incluso de identificar antijuricidad formal en relación a la antijuricidad material que va a involucrar siempre la afectación de un determinado bien jurídico. Esto que conlleva el análisis del injusto, a su vez, es decir, esa presunción de antijuricidad cuando se establece el tipo, también calza más o menos con el contexto de la culpabilidad, porque el hecho típico antijurídico además sustenta una presunción de culpabilidad. Se entiende que una persona que ha hecho una conducta típica y antijurídica se presume además culpable. Claro, y en todo caso, la excepción es verificar que la persona no se haya encontrado aquiescente a la norma, es decir, que no haya estado en posibilidad de aceptar los mandatos de la norma, de encontrarse en condiciones de comprensión diferente para la norma, ya sea porque es menor de edad, porque se encuentra, digamos, con alteración mental, enajenado, porque estuvo con miedo insuperable, etcétera, etcétera. Lo que ahí evaluamos que es condiciones vinculadas a la persona. Si una persona, a raíz de la conducta que ha realizado, que es típica antijurídica, en el caso en concreto, va a merecer una pena. Para ser, digamos, de manera mucho más concreta o mucho más correcta, hablamos de un contexto de necesidad de pena, necesidad y merecimiento de pena, ¿no? Hay necesidad de pena a raíz de que se involucre este contexto. Si hay una persona que contraviene la norma, lo que hay que hacer, si son muy jacobsianos, estabilizar nuevamente esa norma. Si son, digamos, un poco más político-criminales, desde la concepción moderada, hay que establecer la comunicación de que hay que proteger bienes jurídicos y, por lo tanto, la imposición de una pena llevará a tutelar esos bienes jurídicos, tardíamente o no, pero finalmente va a conllevar a tutelar esos bienes jurídicos. Entonces, en esos contextos, lo que se hace es verificar, ¿hay o no necesidad de pena en este caso, a raíz de este hecho? ¿No? Aquí conlleva el análisis de la teoría del delito. En cambio, en el contexto de la punibilidad, nosotros ya analizamos la cuestión típica, antijurídica y además las condiciones personales, ya no nos encontramos en esa discusión. Ya se ha determinado que por esas conductas, una determinada persona que actúa con culpabilidad ya tiene que ser objeto de sanción. Pero ¿qué pasa con el contexto de las excusas absolutorias? Es decir, si ya se ha determinado que una persona tiene que ser objeto de sanción, ¿por qué, digamos, se va a dejar sin sanción a una determinada persona?
Esto pasa normalmente por circunstancias relacionadas con la persona del autor. Reitero, es siempre una opción político-criminal, es decir, estamos hablando de un contexto de oportunidad político-criminal que el legislador ha decidido, que en el caso en concreto, deba concurrir para efectos de que no sea sancionado. Se ha determinado, sí, que su conducta es un delito, pero determinamos también político-criminalmente, por opción político-criminal, que en estos casos no debe ser sancionada esta persona. Por lo tanto, lo que debemos de notar es que tiene que existir una circunstancia relacionada con la persona del autor, es decir, con la persona a quien se le debe imponer una determinada pena. Son condiciones, por lo tanto, personales, circunstancias personales. Y a diferencia de lo que sigue con la condición objetiva de punibilidad, aquí sí hay una formulación negativa. Si se presenta el supuesto X, entonces no Y, ¿no? ¿Esto qué involucra? Es decir, si por ejemplo, ¿ya? Marco Antonio fue objeto de sustracción de los bienes de su casa, participó Pepito, Juanito, María, en esa sustracción. Pero resulta que María es esposa de Marco Antonio. En cambio, Pepito y Juanito son, digamos, otros hijos del vecino, ¿no? Es decir, no tienen ninguna relación con Marco Antonio. Entonces, en ese contexto, ¿cuál es la condición? Si se presenta que en la sustracción participa la esposa, participa eventualmente el hijo, de acuerdo a lo que, por ejemplo, establezca el 208, entonces no será susceptible de imponerse la pena, ¿no? No se impondrá la pena. Ahora, si ustedes notan esta condición silogística de formulación negativa y se trata de una circunstancia además de carácter personal, esto únicamente es aplicable a quien tenga esa condición personal. Es decir, para el caso en concreto, si participa María, Juanito y Pepito, pero solo María es esposa o tiene una relación personal con Marco Antonio, el resto sigue siendo objeto de sanción, siguen siendo punibles por el delito. Por lo tanto, esta excusa absolutoria no le es aplicable a las demás personas que no tienen esta condición. Por lo tanto, también a partir de acá se podría sacar otra fórmula, digamos en este caso, ¿no? Si, no X, entonces Y. Para formularlo de manera distinta, la formulación negativa. Es decir, si tú no eres pariente, entonces sí te corresponde la pena, ¿no? La formulación negativa puede tener estas dos vertientes. Si X, entonces no Y, o si no X, entonces Y. ¿Ya? Entonces, eso para que tengan en cuenta en relación a las excusas absolutorias. Pericles, ya señalé por ahí el ejemplo del artículo 208, también tenemos el contexto de la injuria, pero quiero detenerme un poco en este aspecto, porque, digamos, primero vamos a desarrollar lo que más o menos es lo que se nos ha pedido, pero adicionalmente quiero establecer algo que es lo que quizás ayude a entender un poco más el tema de las condiciones de punibilidad. Vamos entonces a continuación con la siguiente vista. Y ahora sí vienen los ejemplos, pero también en el contexto del tratamiento con mucho mayor propiedad de lo que corresponde a las cuestiones de punibilidad. Primero, sobre este aspecto, evidentemente yo sigo un poco lo que desarrolla el doctor Zaffaroni, pero que en nuestro país, por cierto, ha encontrado un discípulo al recinto y también mi maestro, el doctor Felipe Villavicencio Terreros, ¿no? Que también recoge esta misma propuesta. ¿Qué señalan estos dos autores, estos dos grandes profesores, en el tratamiento de la punibilidad? Señala que en el tratamiento de la punibilidad siempre se establece un contexto de tratamiento de opción político-criminal para efectos de paralizar la posibilidad de aplicar una pena
en un determinado contexto donde se presenta la comisión de un determinado delito. Sin embargo, estas son de dos tipos. Una está vinculada a las condiciones o las causas que excluyen la punibilidad, es decir, estas que establecen que en un determinado caso no va a imponerse una pena, pero que para que esto suceda, esta causa, esta condición, debe existir de manera concurrente, de manera concomitante al mismo momento que se ejecuta la acción delictiva. ¿Ya? Es decir, esto tiene que ocurrir durante la ejecución del evento delictivo. Es decir, yo voy a cometer un delito, ya tiene que estar presente esta condición. Distinto a las condiciones que cancelan la punibilidad. Estas sí son condiciones sobrevinientes, es decir, no se presentaba al momento de la ocurrencia del evento delictivo, pero sí se presentan después, es decir, ocurren después. Sobre eso vamos a volver en un momento. Ahora me quiero referir a estas que excluyen, digamos, la punibilidad. Estas que excluyen la punibilidad, nosotros, por ser una opción político-criminal, podemos identificarla, por ejemplo, en el artículo 208 del Código Penal, ¿no? El hurto entre parientes. Y también, por ejemplo, podemos encontrarla en las injurias en juicio. Estas que también están dispensadas de pena en el marco de nuestro Código Penal. Dicen ustedes el artículo 137. ¿Qué pasa en ambos supuestos delictivos? Que normalmente una persona que sustrae un bien, que está haciendo la conducta típica, ¿no? Sustrae un bien del lugar donde se encuentra para efectos de ponerla bajo su disposición, siquiera temporal. En este caso, para efectos de causar una determinada lesión al patrimonio de otra persona, ¿ya? La conducta es típica, la conducta es antijurídica, y la persona que efectúa esta conducta lo ha hecho no solamente plenamente consciente, es decir, con condiciones de aquiescencia, mayor de edad, en estado ecuánime, normal de salud, y no ha habido ninguna circunstancia que involucre miedo insuperable, cualquier otra que involucre o coacte su libre albedrío al momento de la comisión del evento delictivo, por lo tanto también es culpable, ¿no? O sea, todas las condiciones para considerar el hecho como delictivo han estado en el momento de la realización del acto. Sin embargo, en la misma realización del acto también se ha presentado esta circunstancia de que esta persona era pariente del titular del patrimonio. No estoy dando ideas, la idea no es que se aprovechen ustedes de sus familiares con quienes viven, conforme dice el artículo 208 del Código Penal, esa no es la idea, sino que ustedes tengan en cuenta que cuando se realice esa conducta, si ya tienen esa condición, eureka, no van a ser sancionados de ninguna manera. ¿Por qué? Porque el momento que realizan esa conducta delictiva, está presente ya la excusa absolutoria. De pronto tengo un litigio bien caliente, ¿no? De estos que involucran siempre por ahí el desenfreno de pasiones y otras cosas, ¿no? Un litigio de divorcio, un litigio, no sé, en el marco penal de violación, etcétera, ¿no? De homicidio, de estos casos que involucran a veces mucho sufrimiento y drama, además de las personas. Entonces, en esos contextos, los litigantes empiezan a insultarse unos al otro y a lanzarse diatribas, ¿no? Vinculados precisamente al marco de este ejercicio profesional. En ese contexto también se establece, y establece el propio legislador, si es que tú realizas esa conducta en cualquier otro contexto, vas a ser sancionado. Pero si lo realizas en el marco de un juicio, en el marco de litigio, entonces no lo vas a hacer. Esta conducta reviste toda la condición del delito, pero también la condición que te excluye, digamos, de punibilidad, se presenta también al momento que ejecutas esta conducta delictiva. Nuevamente, no estoy dando ideas, la idea no es que se vayan a pelear con calificativos injuriosos en los juicios orales, no, esa no es la idea. La idea es que
más bien tengan en cuenta que para cuando pretendan calificar estos hechos como delictivos, se den cuenta que si se presenta esta circunstancia al momento de la ejecución del evento delictivo, no son sancionados. A ver, ¿qué pasaría si de pronto yo, digamos, Pepito, Juanito, María, sustraen la casa de Marco Antonio no conoce a María, no conoce a Juanito, no conoce a Pepito, no tiene ninguna relación y es, digamos, víctima de este delito? Pero de pronto, ya con los bienes que sustrajo María, digamos, puede darse otra mejor condición de vida y va a un restaurante lujoso, va a una discoteca VIP, como dice por ahí algún cantante, entonces se encuentra con Marco Antonio, que está, digamos, comiendo por la ansiedad de haber sido víctima del delito o que va tomando por así se conoce con María, se casa con María y ya son parientes. Después de que se casan, descubren que María era la persona que les sustrajo el bien. En este caso, ¿se presentará la excusa absolutoria o no se presentará? Cabecitas, veo las cabezas, veo la cajita del chat, no ya ninguna respuesta. A ver, ahí están. Andrea no, Manuel no, Vicente no, no. Excelente. Excelente. Es que no estaba esta condición al momento que se ejecutó el delito. Por lo tanto, no es una excusa absolutoria. Para que la excusa absolutoria sea aplicable, tiene que estar presente durante la ejecución del evento delictivo, no ser sobreviniente, ¿ya? Entonces eso tengámoslo presente, ¿ya? Esto es importante para efectos del análisis de estas circunstancias. Y antes de pasar a la primera estación de preguntas, quiero terminar con este otro. Las causas que cancelan la punibilidad. Les había señalado que el contexto de la punibilidad tiene un doble análisis. Aquellas que involucran circunstancias que se presentan ya durante la ejecución del evento delictivo y hay otras circunstancias que sí son sobrevinientes, es decir, que ocurren con posterioridad a la ocurrencia del evento delictivo y que cancelan la pena. Y te dicen, ¿sabes qué? Sí, pues lo que he cometido delito, pero ya no lo puedes sancionar. Por ejemplo, la prescripción de la pena. Por ejemplo, el tema de la muerte de una persona. Obviamente, si se muere una persona, no hay a quien sancionar, ¿no? Entonces, son circunstancias que conllevan a establecer que en esos casos ya no va a ser punible una persona. Claro, y hay supuestos que incluso podrían vincular circunstancias personales mucho más especiales. Por ejemplo, uno comete un delito sancionado con una pena de 4 años y va a prescribir precisamente el máximo de la pena, que es 4 años. Si él inicia una investigación, esto va por intervención del Ministerio Público, será mitad más y será hasta 6 años. ¿No? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, la persona que comete este delito, para efectos de sanción, transcurre o cumple los 65 años? ¿No? Es decir, llega a establecer una condición de ser imputable restringido. El Código Penal señala que la prescripción de la pena se reduce a la mitad, ¿no? Se trata de condiciones siempre sobrevinientes, se trata siempre de circunstancias posteriores a la comisión del evento delictivo. Por lo tanto, también en este contexto, si es una cuestión que ocurre con posterioridad a la comisión del evento delictivo y que le es aplicable el caso en concreto, entonces conllevan a que en esos casos se verifique que no son punibles o que la punibilidad se cancela de presentarse estas circunstancias. Bien, esas son, digamos, los tratamientos que conllevan a la punibilidad, que como ustedes han podido observar, no es nada complejo, no es nada de otro mundo, involucra así un análisis distinto a la teoría del delito propiamente,
no es tampoco determinación judicial de la pena, se encuentra en el interregno, donde nosotros decidimos, obviamente, considerando las opciones político-criminales de nuestra legislación, si en este caso corresponde imponer o no una determinada pena, y en virtud a determinadas razones, o que existían en el momento de la ejecución del evento delictivo, o en razones que se presentan después de la comisión del evento delictivo. Vamos a dar lugar a la estación de preguntas. A ver, hay una mano levantada. Reader me comenta si ya tenemos habilitados los audios. Sí, doctor. En estos momentos, estimados participantes, tener activos sus cámaras para efectos de darles pase a las preguntas. Es una pregunta por estudiante, por favor, recordar que no son casos particulares, siendo que nuestro docente es magistrado, no podría pronunciarse ante ello. Adelante, estimado Marlon, gracias por activar su cámara. Sí, Marlon, ¿cómo estás? Buenas noches, adelante. doctor, buenas noches, ¿qué tal? Sí, tenía una pregunta sobre la punibilidad justo. Usted, como bien ha señalado, hay causas que excluyen la punibilidad que se dan tanto antes del momento del hecho delictivo como después. Sin embargo, solamente he mencionado el hurto entre parientes, injurias en juicio y la prescripción, ¿no? ¿Existen otros aparte de esos? Porque siempre yo hasta ahorita solo tenía entendido esos dos, ¿no? El artículo 208 y el 137. ¿Existen otras más de punibilidad? ¿Son taxativos, Sí, digamos? no, sí hay otras, ¿no? El tema es que hay que analizar de manera sistemática nuestro ordenamiento, Marta. Muchas gracias por la pregunta. Por ejemplo, hace poco, y no sé si ustedes han ido revisando los exámenes de la Junta Nacional de Justicia, una de las preguntas que pusieron ahí, por ejemplo, es, ¿qué pasa? Y les pongo, digamos, el ejemplo. Ya no tengo ahorita el examen, la pregunta exacta, pero más o menos la pregunta iba así. Se trata de un funcionario X, un magistrado, digamos el magistrado Rafael, que es un magistrado correcto, un magistrado probo, etc. Está casada con María. Un segundo, estimado doctores. Creo que está fallando el internet del doctor. Unos segundos, por favor. Circunstancias de la vida que algunas personas pasan un apuro. En este caso, el magistrado pasa un apuro, tiene un hijo que lamentablemente ha sido diagnosticado con cáncer y el magistrado Rafael pasa, digamos, ciertos apuros económicos. En eso se presenta Benito, que precisamente tiene un caso con el magistrado Rafael y le ofrece, digamos, ayudarle económicamente para efectos de que también a su vez le pueda ayudar con su caso. Dicho y hecho, visto un imperioso por este tema de la necesidad económica, acepta estas prebendas y evidentemente falla a su favor. Lo que estoy comentando, evidentemente, ustedes saben muy bien que se trata de un delito, claramente. Es un tema de cohecho pasivo específico, ¿no? Entonces, para el magistrado, estamos haciendo referencia. El magistrado, además de recibir el dinero, de pronto, evidentemente, llega a casa, está con la esposa, socorre en las medicinas familiar y, bueno, ¿no? Finalmente superan este problema o este embrollo económico a raíz de esta necesidad. Entre otras tantas preguntas que plantean, por ejemplo, la existencia de estado de necesidad justificante, etcétera, plantean la siguiente interrogante. ¿Qué pasa con María, la esposa del magistrado, que en este caso se entera, sospecha o sabe, presume, que lo que ha hecho Rafael como magistrado es percibir un dinero ilícito? ¿Por qué? Porque además por ahí salen las noticias que una determinada persona ha sido favorecida con el fallo de este juez. María, al no denunciar, ¿es susceptible de una sanción? ¿Sí o no? Nosotros en el marco de nuestro Código Penal tenemos
un delito, ¿no? Que se llama omisión de denuncia, ¿cierto? Ahora, ¿involucra la obligación de denunciar a todas las personas? ¿Hay personas que están exoneradas de denunciar, como el caso de los cónyuges, como en este supuesto, o no? Ustedes pueden verificar el Código Penal. A ver, si no me equivoco, está en el artículo 405 del Código Penal, la omisión de denuncia. A ver, vamos a verificar para ir respondiendo ahí la interrogante. No, 407. Escuchen el dispositivo legal, dice: el que omite comunicar a la autoridad las noticias que tenga acerca de la comisión de algún delito, cuando esté obligado a hacerlo por su profesión o empleo, será sancionado con una determinada pena. Y hay otras circunstancias, pero en general es esto. Se trata, en principio, de la sanción a sujetos obligados por su profesión o por su empleo, ¿no? Aplicables a quienes, por ejemplo, los médicos, cuando atienden a una persona herida de bala, evidentemente tienen que dar conocimiento a la policía de este suceso. Los médicos, cuando tienen, por ejemplo, un aborto incompleto, tienen que socorrer a la víctima y también tienen que dar informe de esta situación. Los médicos, cuando tienen casos de violaciones, de la misma manera, tienen la obligación de poner en conocimiento. Si no lo hacen, incurren en la comisión de este delito. ¿Qué pasa en estos supuestos? Simplemente existe una excusa para los que, digamos, están bajo esa relación de familia. Por ejemplo, quienes tienen esa relación de parentesco, no lo dice el mismo artículo 407, pero si ustedes verifican el artículo 29, si no me equivoco, del Código Procesal Penal, en el contexto de la noticia criminal, hay un supuesto donde se establece que no están obligados a denunciar en determinado contexto de parentesco, ¿no? A ver, el tema de noticia criminal. Mientras voy buscando este articulado, a su vez aprovecho para traer a colación también lo que dice el artículo 406, que es, por ejemplo, para el contexto de encubrimiento personal y encubrimiento real, que dice: están exentos de pena los que ejecutan cualquiera de los hechos previstos en los artículos 404 y 405 si sus relaciones con la persona favorecida son tan estrechas como para excusar su conducta. Es decir, si tienen esa relación de parentesco a los que estamos haciendo referencia, entonces no hay la obligación de denunciar. Es más, pueden ayudarle a ocultar los bienes, o sea, porque precisamente están en ese contexto. Si yo oculto a mi pareja, que en este caso está siendo perseguida, buscada por la policía, entonces en esos contextos también me encuentro yo, en este caso, liberado de pena. Ya, a ver, otra situación sobre esa misma excusa absolutoria. Aparte del artículo 406, la propia tipicidad, y esto hay que evitar también, digamos, incurrir en esto, en la propia tipicidad, por ejemplo, de encubrimiento real y encubrimiento personal, conllevan a que no pueda configurarse el delito cuando es el propio autor, el que comete el delito, por ejemplo, quien trata de ocultar las pruebas, ¿no? El supuesto es cuando terceras personas conllevan a la realización de esa conducta, no así cuando se trata del contexto de, digamos, el autoocultamiento de estos delitos, ¿ya? Voy a verificar el otro dispositivo legal del Código Procesal Penal, Marlon, pero sí existen en esos contextos, entonces, otros supuestos de excusas absolutorias. No es solamente del artículo 208, que es un clásico. Yo siempre
lo cito cuando hablo de teoría del delito, digamos, de manera mucho más general, pero sí, hay otros supuestos también de excusas absolutorias en el marco de nuestro propio Código Penal. Mientras vamos analizando más sobre esto, Miguel, tienes una pregunta, por favor, adelante. Su audio. Adelante, doctor Miguel. Sí. Sí, doctor, Adelante. muy buenas noches. Muy agradecido por su ponencia. A mí me queda una duda con lo concerniente a la prescripción. Si bien es cierto, con el antiguo Código de Procedimientos Penales no había problema porque se entendía que era la pena más el medio, pero con la llegada de este nuevo Código Procesal Penal y digamos, la doctrina que se ha ido emanando de los acuerdos plenarios, tenemos que hay la prescripción normal, la prescripción de nuestro nuevo Código Procesal Penal y la prescripción sui generis. Entonces he escuchado muchas veces que inclusive otros catedráticos que comentan que prácticamente con el nuevo Código Procesal Penal y actualmente los delitos se han vuelto casi prescriptibles en el Perú. Entonces quería saber bueno, no me quedaba al final tan claro ese término. ¿En cuánto realmente prescribe con el nuevo Código Procesal Penal y con la doctrina que ha emanado de las casaciones y de los plenarios? Actualmente, un delito, ¿cuándo prescribe? ¿O cómo podemos entender esto? Ya. Digamos que esta es otra temática, pero igual la respondemos. Miguel, y te agradezco por la pregunta. La doctrina actual de la jurisprudencia en el marco del Código Procesal Penal del artículo 29, que habla sobre la suspensión de la prescripción de la pena, establece lo que en doctrina procesal se conoce como la teoría de la burbuja. ¿Qué involucra? Digamos, hagamos un plano cartesiano, ¿no? Estos que suelen utilizarse para graficar, digamos, lapsos de tiempo. Si, digamos, el delito se comete el año 2000, pongamos que es el año 0, este delito tiene como pena 6 años, la prescripción ordinaria será en 2006, ¿cierto? Si interviene el Ministerio Público, el Poder Judicial, antes del Código Procesal Penal de 2004, que involucraba la interrupción en la prescripción de la pena, que decía que esto prescribía más la mitad, o sea, a los 9 años. Y ahí, a los 9 años, si es que no existe una sentencia, este delito prescribía. Eso es lo que usualmente pasaba, y de hecho es lo que pasa todavía con la concepción única del Código Penal. Sin embargo, el Código Procesal Penal ha incorporado una regla, digamos, una institución que no es propiamente una interrupción de la prescripción, sino más bien ha venido a denominarla como suspensión de la prescripción, y que establece, curiosamente, también un plazo similar al contexto de lo que conllevan al plazo de interrupción de la prescripción de la pena, que involucra que, digamos, esta suspensión va a concluir cuando transcurra el máximo más la mitad de la pena, ¿no? Eso es lo que establece. Ahora, ¿qué involucra? Si en el plano cartesiano, si este delito prescribía el 2006 sin intervención del Ministerio Público, del Poder Judicial, en el 2005 es materia de formalización de investigación preparatoria, y ojo, también hay una jurisprudencia que extiende los mismos efectos para la acusación directa. A partir de este año 2005 se suspende esta contabilización de la prescripción. Suspendiéndose la contabilización ya no va a prescribir el 2009, sino que a partir de acá se empieza a computar un nuevo plazo. ¿Cuál es el nuevo plazo? Es el plazo ordinario que usualmente se prevé como si recién el delito se cometiera en 2005. Por eso se dice que se establece una burbuja. Tenemos el plazo que normalmente se estaba contando, llega el momento de la formalización y a partir de acá se forma una burbuja donde se contabiliza el plazo del artículo 29. Y una vez que transcurre este plazo del artículo 29, recién se retoma la contabilización del plazo. Esa es, por lo menos hasta ahora, lo que se conoce como la teoría de la burbuja, la doctrina dominante en la jurisprudencia de la Corte Suprema. Y es, digamos, desde la perspectiva literal de lo que se entiende, existe en el marco del Código Procesal Penal. Ahora, claro,
la idea, o por lo menos en el marco de los magistrados, hay una posición disímil. Hay todavía personas que establecen que en esos casos lo que se está señalando es un exceso, una intervención excesiva de parte del derecho penal. ¿Por qué? Porque se está estableciendo, digamos, una suspensión, una prolongación en la persecución de la acción penal mucho más allá de lo que establece la norma sustantiva, es decir, por lo tanto, contraviniendo el principio de legalidad en estos casos. Y esto es entonces las razones por las que algunos magistrados deciden aplicar o están en contra. De hecho, en algún momento ha existido las posiciones disímiles a nivel de la Corte Suprema. Pero por lo pronto, por lo menos esa es, digamos, la posición que existe a nivel de la jurisprudencia. No sé si con esta explicación y más o menos asemejando con el tema de la burbuja que se establece en estos casos, queda clara la institución que establece nuestro Código Procesal Penal en relación a lo que se conoce, reitero, como suspensión de la prescripción de la acción penal. Ya no es una interrupción, como establece la norma sustantiva, sino una suspensión de la norma procesal. Bueno, sí, parece que sí, Miguel. En todo caso, tenemos ahí un último interviniente. Está Freddy. Doctor Freddy, está activo su audio. Gracias por activar su cámara. Adelante. Doctor, muy buenas noches. Mi siguiente pregunta era acerca de las causas excluyentes de la punibilidad. Si bien he entendido que hay causas excluyentes como que es el hurto entre parientes y injurias en juicio, mi pregunta era, dado el supuesto hecho de que también puede suceder causas excluyentes en una agresión también, o solamente cumple en hurtos entre parientes e injurias de juicio, o también puede darse un hecho que no puede ser punible en una agresión o algún homicidio que pueda suceder. Ya. O Muchas solo gracias. en estos casos nada más. Muchas gracias por la pregunta, Freddy. Y lo que señalé al principio, creo que es bueno traer nuevamente a colación. Es una opción político-criminal. Por lo tanto, es algo que tiene que ser establecido por el legislador y, por ende, tiene que estar expresamente prevista en la norma. O sea, si ya el hecho se constituye delito, normalmente, procedimiento lógico y logístico, debería corresponderla, ¿cierto? Pero existen determinados supuestos que el legislador señaló que no deben ser objeto de sanción, es decir, que no deben ser punibles. Por lo tanto, para esos contextos se han establecido las excusas absolutorias. Entonces, solo en aquellos casos donde el legislador ha señalado que no es punible la conducta, entonces, en esos casos no se sanciona. Y reitero, son condiciones personales que se establecen en razón de las personas. Este hurto entre parientes, incluyendo determinado contexto de juicios, este contexto, por ejemplo, de la excusa absolutoria para quien oculta a otra persona sustrayéndole de la justicia por tener una relación estrecha, lo mismo que ayudarle a ocultar las pruebas, etcétera. O aquel que omite denunciarlo porque precisamente también tiene estas relaciones. Entonces, en esos supuestos se establece las excusas de manera expresa en el marco de la legislación. Si no lo establece la legislación, por ejemplo, tú citas el ámbito de las lesiones. En las lesiones no encontramos excusas absolutorias. No hay posibilidad de que se excluya entonces de punibilidad en estos casos. Ahora, ¿qué cosas pudieran haber? Ustedes ya han estudiado toda la parte de la teoría del delito, lo que involucra, por ejemplo, exención de pena, ¿no? Y la exención de pena que puede involucrar causas de justificación, como también causas de exculpación. En el contexto de las causas de justificación, por ejemplo, se establece que el consentimiento, que es una condición que adicionalmente se presenta también
durante la ejecución del evento delictivo, ¿no? El consentimiento es una condición de exención de pena, no se sanciona. Esto, por ejemplo, podría aplicarse claramente a los delitos de lesiones. Oye, ¿sabes qué? Me recuerda esto un ejemplo de un caso alemán, ¿no? No recuerdo exactamente el libro, creo que fue el del doctor Roxin, donde leí este ejemplo, pero se suscitó en un contexto que determinadas personas que compartían determinada tradición cultural se pusieron de acuerdo para comerse unos a otros, ¿no? Y en ese contexto le dijo, ¿sabes qué? Mañana empezamos por el dedo pulgar, es decir, y le empezó a cercenar, digamos, partes del cuerpo. Esto claramente, dentro del contexto de la configuración típica, es un delito. Está efectuando una conducta, digamos, que conlleva a perjudicar, no sé si mutilar un miembro para ser considerado como lesiones graves, que por lo menos le causa un daño físico a esta persona por la mutilación de un determinado miembro, parte del cuerpo, o por lo menos la causación de algún sangrado, sufrimiento, etc., ¿no? Entonces, existe el delito de lesiones. Ahora, esta persona con esta conducta contraviene el ordenamiento jurídico. De ninguna manera se autoriza a otra, sin causa de justificación, evidentemente, a que uno pueda cercenar, mutilar, dañar el cuerpo de otra persona, la integridad de otra persona. Constituye un tema jurídico. Esta persona actúa conscientemente, más allá del contexto de sus tradiciones culturales. Ellos saben muy bien que esta conducta se encuentra prohibida, que no adolecen ni cuestiones de anomalías o mayores de edad, etc. Y por lo tanto, en estos contextos se configura claramente un delito. Se configura, o configuraría por lo menos claramente un delito. Pero ¿qué pasa si la otra persona, en el contexto precisamente de la antijudicialidad, para permitir la ocurrencia de ese delito, ¿sabes qué? Yo te autorizo. Yo te autorizo a que tú me cortes el trigo. O como pasa, por ejemplo, en el contexto de vinculados a la eutanasia, ¿no? Yo te autorizo a que me mates. Es más, te pido que me mates. Esto que pasa en el homicidio piadoso, ¿no? Entonces, te pido que me mates, por favor, hazlo, porque esta vida no es vida, ¿no? Entonces, en estos contextos, ¿qué habría? Habría un contexto de consentimiento para que se realice la conducta. Claro, hay determinados supuestos donde el bien jurídico es disponible, yo puedo disponer de parte de mi cuerpo, por ejemplo, en el caso de las donaciones de órganos, yo lo puedo hacer, pero hay situaciones que involucran indisponibilidad, ¿no? O sea, yo no puedo disponer de mi vida, por más que se quiera, ¿no? El caso de Ana Estrada es un tema que ha sido, por ejemplo, una batalla legal larguísima para efectos de disponer de su vida, pero digamos, usualmente ni siquiera el homicidio piadoso, este tema de la eutanasia, es dispensado de pena en el marco de nuestro Código Penal. Se entiende que la vida sería uno de esos bienes jurídicos indisponibles, ¿no? Pero si el bien jurídico es disponible, es decir, tú me hurtas, tú me robas, vamos, yo consiento, te doy más. Tengo de repente ahora, si me asaltas ahora mismo, tengo en mi billetera 10 soles. ¿Por qué no vamos al cajero y te doy? Yo sé que necesitas, te doy 100 soles más, te doy 500, no sé, y de pronto estoy consintiendo en ese momento la sustracción que inicialmente se producía en ese caso, ¿no? Entonces, digamos, son supuestos que no vinculan una excusa absolutoria, porque reitero, esto de la excusa absolutoria abarca el contexto de la punibilidad. Ya determinamos la existencia del delito. En cambio, estas cuestiones que yo consienta, por ejemplo, la configuración del evento delictivo, involucran más el tema de la antijuricidad. Sí, pues, está prohibido realizar ese tipo de conductas, pero la norma misma establece que si tú cuentas con el consentimiento de la víctima, entonces la norma se convierte en permisiva, ya no es antijurídica. Esto constituye la misma esencia del delito. Por lo tanto, en estos supuestos sobre ahí, digamos, si no está expresamente prevista la excusa, entonces puede tratarse por otros aspectos, pero si no están, digamos, si no está expresamente previsto, no debería entenderse como excusa absolutoria. ¿Ya?
Aquí tenemos varias preguntas y creo que vamos a ir con las preguntas porque, de hecho, es un tema que creo es bastante corto. Yo creo que podríamos complementarlo por ahí con otras interrogantes. ¿Ya? Vamos desarrollando las interrogantes de la cajita del chat. Luigi dice, en el caso de que sea una sociedad en un negocio de ventas y que la cajera sea la pareja de uno de los socios y esta agarra plata de la caja sin autorización, en este caso también será excluido de punibilidad. Interesante pregunta. Hay que tener en cuenta que la excusa absolutoria del artículo 208 está vinculada a la relación personal de parentesco. Si es una relación, entiendo, en principio, hacia una sociedad, como se establece en este caso, se entiende que es una sociedad comercial, anónima, cerrada, responsabilidad limitada, que fuera, si se entiende que es este tipo de sociedad, en principio no abarca. Ustedes leen el artículo 208 del Código Penal, no se establece de ninguna manera el contexto de la afectación a personas jurídicas, mucho menos si parte de los socios solamente tienen esta condición de relación personal, ¿no? Entonces no involucra de ninguna manera. Ahora, para efectos de la configuración del evento delictivo, sí, las personas jurídicas pueden ser titulares de determinados bienes jurídicos, pero considero que para efectos de digamos, si se trata de supuestos de robo, por ejemplo, donde se tiene que emplear violencia, hay determinados hechos que solo pueden ser, por ejemplo, aplicables en el marco de personas naturales, ¿no? Pero, claro, obviamente el contexto del dispositivo legal del artículo 208 no prevé este tipo de situaciones, sino más bien prevé el contexto de hurtos, apropiaciones, defraudaciones o daños, que son básicamente los supuestos más benignos, por no hablar de los delitos nimios en el marco de los delitos contra el patrimonio, porque son supuestos más agravados que involucrarían extorsión, que involucrarían el tema de robo, es decir, afectación plurisubjetiva de bienes jurídicos. Entonces para esos supuestos sí no hay excusa absolutoria que valga en esos supuestos. ¿Ya? En todo caso, Luigi, espero haber respondido a tu pregunta. Vamos por la siguiente. Ashley pregunta, ¿cuál sería la pena o sanción? Entiendo yo que te refieres a estas excusas. Si hay excusa, no hay pena, ya no hay sanción. La opción político-criminal es precisamente por excluir la pena desde la comisión del evento delictivo, porque concurre durante la ejecución, o cancelar la pena si es que es una cuestión que sucede después de la comisión del evento delictivo. ¿Ya? Leider pregunta, en caso de un homicidio de sujetos que no tienen ningún vínculo, que se encuentran libando alcohol, en un bar comienza a discutir, producto de ello uno coge un cuchillo que está en la barra donde vende los tragos y lo mata el sujeto con el que estaba discutiendo. Sería excluido de la responsabilidad por estar bajo los efectos del alcohol. Y aquí hablamos de otro contexto. A ver, una persona que se encuentra con alteración por los efectos del alcohol, ¿qué conlleva este tipo de análisis? ¿Un análisis de tipicidad? No. ¿Un análisis de antijuricidad? ¿Se permite por la norma? No. Va en un contexto de análisis de culpabilidad, es decir, si esta persona se encontraba en condiciones de ser asequible por la norma, es decir, de cumplir con los mandatos normativos. Ya en ese contexto, estimado Leider, ya no se analiza punibilidad, sino se analiza el ámbito de la culpabilidad. Y aquí tendrá que verificarse si si el consumo de alcohol ha conllevado a que esta persona se encuentre, digamos, con grave alteración de sus sentidos, o solamente puede atenuar, ser una eximente incompleta, como establece el artículo 21. Habrá que verificar en ese caso en concreto cuál es el nivel de alcohol para verificar qué tipo de alteración tenía precisamente por el consumo de esta bebida. Pero no es una cuestión concerniente a la punibilidad. Carlos Eduardo dice, referente a la excusa absolutoria, también se debe tener en cuenta que si se realiza dentro de un contexto de violencia contra mujeres o integrante del grupo familiar, no se aplica lo que señala claramente.
Si en el ámbito del grupo de dispositivos legales no existe la excusa absolutoria, evidentemente no se tiene por qué aplicar. Y claro, así como hablábamos en el marco de las lesiones, en el ámbito de las lesiones, mucho más todavía, en el ámbito de las lesiones contra mujeres o integrantes del grupo familiar, no hay ninguna excusa absolutoria. Merel García, considero que no, esa es de la pregunta. ¿Cómo queda la reparación civil? Pregunta de Vicente. Ojo, aquí la cuestión de punibilidad o las excusas absolutorias o incluso las causas de cancelación de pena, en realidad solamente vinculan a la consecuencia jurídico-penal, es decir, básicamente a la pena, a la posibilidad o imposibilidad de aplicar la pena. ¿Es posible o no es posible aplicar la pena en este caso en concreto? Solo a ese aspecto. La reparación civil sigue rigiendo en estos casos. Por lo tanto, por más que María sea esposa de Marco Antonio o de cualquier otra persona, en general, en estos casos, sí puede responder civilmente. Se le puede embargar los bienes, se le puede embargar las cuentas, se puede recuperar todos los bienes que han sido sustraídos, etc. Totalmente aplicable las reglas del proceso, de las normas civiles y del proceso civil también en estos casos. No será posible establecer la persecución penal. Claro, y si ya hubiera existido la promoción de la acción penal, por ejemplo, este es uno de los supuestos en los que pudiera sobreseerse la causa o establecerse una sentencia absolutoria y a su vez establecerse la consecuencia civil, porque eso es totalmente viable en el proceso penal que regula el Código Procesal Penal del 2004. PUR dice, en el libramiento indebido, cuando pagas la deuda. A ver, aquí hay dos cosas. También esto sucede bastante en el ámbito del delito de apropiación ilícita y en el delito de peculado. Hay que tener en cuenta que los delitos se configuran cuando satisfacen las exigencias del tipo penal. Es decir, por ejemplo, en el caso de peculado, en el caso de hurto, en el caso de apropiación, cuando se produce el apoderamiento, ¿no? Y en el caso de delito de libramiento indebido, cuando se produce expedición de título de valor sin el contexto de los fondos suficientes, que a su vez hubieran sido objeto de reclamo, ¿no? O de protesto en el caso en concreto. ¿Ya? Estos son los momentos de la configuración del evento delictivo. Ahora, ¿qué pasa después? Mira, sí, pues yo me apropié de este bien que es tuyo, de este bien que es del Estado, o te libré ese cheque, ese título de valor sin tener esos fondos. Pero bueno, como yo no quiero problemas, te voy a pagar. Te devuelvo lo que me apropié, devuelvo al Estado lo que apropié, o en estos casos de libramiento, te pago el monto de ese título de valor. ¿Desapareció el delito? No. La configuración del delito se da en el momento que se satisfacen las exigencias del tipo penal. Si es de mera actividad, si es un resultado, dependiendo de la configuración del tipo penal. Se configura el evento delictivo. Por más que yo resarza, podré acogerme a un criterio de oportunidad, podré acogerme a una terminación, lo que fuere. Pero el delito se ha configurado. Y como se ha configurado, no desaparece. Este tema de pagar la deuda, de devolver el bien, en realidad no es o no equivale de ninguna manera a una excusa absolutoria. Podría, reitero, ser asumida como un acto de buena fe, de buena voluntad. Estos criterios que por ejemplo, sirven para suspender la ejecución de la pena del artículo 57, ¿no? Es un hecho que permite visorar que esta persona se está resocializando todavía en libertad, ¿no? Entonces, una situación así
o si es que evalúan dentro del marco de una prisión preventiva, que obviamente no corresponde, porque así ya lo ha señalado la casación 626 de 2013 a Moquegua, si yo, por ejemplo, reparo los daños que he ocasionado, ¿no? Es un criterio del 269. Evidentemente, pudieran ser analizados en esos contextos, pero para desaparecer el delito, no va, estimado PUR, puro. Siguiente, dice Omar César. ¿Cuál es la diferencia entre condición objetiva de punibilidad y la excusa absolutoria? Y si pueden mencionar ejemplos sobre estas figuras procesales penales. No son procesales penales, estimado Omar, son, digamos, dentro del derecho penal de sustantivo. Esto primero. Segundo, ya señalé, justo cuando explicaba al inicio, que la condición objetiva de punibilidad atañe la existencia misma del delito, es decir, pongámonos, y se lo cité de ejemplo, creo que por ahí ya había pasado esa parte en la explicación, pero vuelvo a repetir, es decir, por ejemplo, hacemos referencia a estas condiciones que establecen los tipos penales, condiciones sustantivas, me refiero, estas condiciones que establecen los tipos penales para la configuración del evento delictivo. Usualmente, no es el único dispositivo legal del delito contra la fe pública, pero hay varios más, pero usualmente, por ejemplo, una de las condiciones es el ocasionamiento de perjuicio, ¿no? Que se cause perjuicio. Entonces, esta es una condición objetiva, que establece tipo penal objetivo, para efectos de establecer la sanción del mismo. Reitero, normalmente se entendía y se ha entendido que esto pudiera establecer una condición de punibilidad, es decir, a la punibilidad en estricto sensu. Pero hemos señalado que la punibilidad en estricto sensu son dos situaciones concretas. Son causas, es decir, son condiciones que concurren durante la ejecución del evento delictivo y por lo tanto excluyen de la pena, porque están, digamos, concurriendo en la misma ejecución del evento delictivo, o en segundo lugar, las que cancelan, es decir, estas que suceden con posterioridad y por lo tanto cancelan la posibilidad de aplicar una pena. Esto es cuando se refiere a punibilidad en estricto sensu. En cambio, cuando se hace referencia a las condiciones objetivas de punibilidad, se hace referencia a estas otras condiciones que establece el dispositivo legal para efectos de la sanción de este delito y que conllevan precisamente a verificar la configuración del injusto penal. Del injusto, que quiere decir que si no se satisface esta exigencia que establece el dispositivo legal, lo que básicamente estamos señalando es que en este caso nos encontramos frente a un hecho atípico. Nos encontramos frente a un hecho en el cual el riesgo, es decir, la conducta realizada, no se realiza en el ámbito de la competencia de la norma. ¿Por qué? Porque la norma establece, para que sea competente en su aplicación, que existe un perjuicio. Si no hay un perjuicio, entonces la norma no es competente para ser aplicada en ese caso en concreto, ¿no? Entonces, esto hay que entenderlo claramente. Entonces, en esa lógica, la condición objetiva de punibilidad, había señalado, tiene una afirmación positiva, ¿no? Es decir, si se presenta la condición X, entonces se da la consecuencia Y. Si se causa perjuicio, entonces constituye delito y es objeto de sanción, ¿no? Si no se causa perjuicio, por lo tanto, no se sanciona, ¿no? Entonces tiene una afirmación positiva en estos casos. Y en ese contexto es aplicable a todos. Es decir, si no se causa perjuicio, no solamente no es sancionable María, Pepe, José, Joaquín, todos los que hubieran participado en la conducta, ¿no? Todos, en general. En cambio, las excusas absolutorias son de carácter personal. Solo para aquel que tenga esa condición personal no le es aplicable el delito. Por ejemplo, si decidimos desaparecer las pruebas de un homicidio, claro, y yo guardo, digamos, cierta relación de parentesco con el autor, pero mis amigos que me ayudan a esconder no tienen ninguna relación con el autor, entonces yo puedo ser liberado, excusado por la comisión de este delito, pero los otros dos sí van a ser sancionados, ¿no? Entonces, en esos contextos hay que tener en cuenta.
La primera daña a todos porque precisamente está vinculada a la naturaleza, a la existencia del injusto penal. En cambio, la otra es una condición personal única, exclusiva, hacia la persona que tiene esta condición. Espero haber satisfecho tu interrogante, estimado Omar. A ver, ya está. Pregunta Brian. Cuando usted menciona que la punibilidad se analiza antes de la terminación de la pena, entonces, ¿solo se debaten a nivel de juicio o se podría debatir en etapa anterior? Ya. Buena pregunta, Brian. Aun cuando esto es un contexto de naturaleza procesal, o Brian, cuando esto es un contexto, la pregunta es de naturaleza procesal, hay que tener claramente digamos, ahí el contexto de la aplicación. A ver, la existencia de un delito se puede determinar ab initio, es decir, al momento de calificar un hecho. Y yo puedo liberarme de realizar cualquier investigación. Viene de pronto a denunciarme Juan Perico Los Palotes que vino un marciano, estos de los que parecen mucho a la canción de Molotov, y que se llevó, no sé, se llevó su gallina, se llevó su perro, etc. Es evidente que en esos casos yo no voy a investigar nada porque este es un hecho sacado, jalado de los cabellos, ¿no? Salvo que de pronto los amigos de los genos interestelares si realmente estén interesadas en este tipo de especies, ¿no? Pero igual no tendríamos ninguna competencia para juzgar a este tipo de personas. Digamos, un supuesto así, ¿no? Claro, entonces en estos contextos de calificar los hechos, yo también podría verificar que viene Juan y denuncia a María y dice, ¿sabes qué? Mi esposa vino hoy día a mi casa, sabía que había cobrado el sueldo de este mes y hace tiempo me estuvo pidiendo que le regale unos viajes, unas carteras, unas prendas, y yo no quise gastar en eso y agarró el dinero del sueldo, me lo sustrajo cuando yo estaba dormido y se fue a hacer sus compras, se compró esto, etc. Por lo tanto, la quiero denunciar porque me he hurtado el dinero de mi sueldo, ¿no? O sea, entonces, en ese supuesto. ¿Qué va a hacer el fiscal? De este caso, va a decir, bonito, sí, pues lo lamento, la próxima vez guárdalo en caja fuerte, no cobres todo tu sueldo, o no seas malo, siempre cómprale cosas a mujer, etcétera, lo que quiera, es decir, el fiscal le va a decir en ese caso, ¿no? Pero lo que le va a decir a continuación es decir, lo lamento mucho, hermanito, pero esto, en realidad, no es sancionable. ¿Cómo que no es sancionable? No es delito si viene alguien y se lleva mi dinero. Sí, eso sí es delito. Pero lo que pasa es que en este caso, si el que te hurta, si el que comete este delito es tu esposa, no la vamos a poder sancionar. No es punible. No la sancionamos. Entonces, hermanito lindo, hermanito amigo, lo que quieras, en estos casos no va a proceder. Claro, como esto puede darse al momento de la calificación de la denuncia, como puede que el fiscal no se dé cuenta y sigue investigando y formaliza, en esos casos ya no será pues solucionable a partir de la calificación fiscal, sino que tendrá que concurrir una excepción. Se pasó la etapa de investigación, podré llegar a etapa intermedia, si no he deducido la excepción o si lo he hecho antes, podré formular también un sobreseimiento. Si esto pasó lamentablemente a nivel de juicio, ya en juicio tendrá que afirmarse que el hecho no es punible. Pero en esto, ¿qué quiero decirte, Brian? Que en realidad el análisis siempre es de índole sustantivo, ya que se den cuenta a nivel de investigación, a nivel de formalización de etapa intermedia o juicio, es otra cosa. Entonces, siempre puede aplicarse en todos estos contextos. Lo mismo que pasa con la calificación de la teoría del delito. Claro, la determinación judicial de la pena es otra cosa, precisamente si es determinación judicial de la pena. Es cuando ya has determinado la existencia del delito, de que esta persona merece una pena, de que hay posibilidad de aplicar esta pena y por lo tanto tenemos que establecer el cuánto de esa pena.
Esa es otra cosa, ¿no? Por eso se llama determinación judicial de la pena. Y esto siempre se da precisamente al momento de imponerse una sentencia. A ver, Marlon pregunta, entonces, ¿cuántas son las recusas que anulan la punibilidad? Ciertamente, Marlon, yo quería darme un trabajo y traerles todo el listado de las excusas absolutorias. No he podido, sinceramente, por razones de tiempo. Me comprometo en una siguiente ocasión en darles la relación de todo. No he visto, digamos, con riesgo de equivocarme, evidentemente, no he visto un libro que se haya encargado de establecer todas las excusas de nuestro Código Penal. Si lo saben, excelente, lo podríamos compartir entre todos, pero yo particularmente no he podido revisar un libro que se encargue de enumerar todas estas excusas absolutorias. Pero son varias, sin lugar a dudas, como te hacía referencia, y entonces puede haber muchos supuestos. Y es más, estos supuestos pueden darse en un determinado contexto, ¿no? Es decir, ahora existen unos, más adelante el legislador, por ser una opción político-criminal, de pronto se anima y establece que también existen otras excusas y las amplía, las restringe, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí también. A ver, ¿qué más? Brian dice el artículo 351 del Código Penal. A ver, el 351, Brian, ¿de qué estamos hablando? A ver, déjame recordar. Y si no, revisar el Código Penal, que justo los tengo acá a la mano. Delitos contra el orden constitucional, exención de pena y responsabilidad de promotores, los rebeldes sediciosos o amotinados, y ahora que estamos en estos vaivenes de la política y de los conflictos sociales, que se someten a la autoridad legítima o se disuelven antes que ésta les haga intimaciones o lo hacen a consecuencia de ellas, sin haber causado otro mal que la perturbación momentánea de orden, están exentos de pena. Se exceptúan a los promotores o directores quienes serán reprimidos con determinada pena. No, Brian, no, y revisando bien, no es una excusa absolutoria el artículo 351 del Código Penal. Causas de exención de pena, ojo, y para esto hay una regla general en el artículo 20, ustedes habrán podido revisar en el análisis de la teoría del delito. Causas de exención de pena involucran causas de justificación, involucran causas de exculpación, involucran también excusas, como puede ver, porque hay exentos de penas por excusas absolutorias, pero también pueden involucrar supuestos como el desistimiento en la tentativa inacabada, ¿no? Es decir, yo no acabo de ejecutar el delito, es decir, nos estamos alzando en armas, pero de pronto nos dicen, ¿sabe qué? Si desisten de levantarse en armas, entonces van a ser perdonados. Entonces digo, sí, pues no, entonces es cierto, ¿será que me perdonan? ¿Me desisto bajo las armas o persisto? Porque igual me van a sancionar, ¿no? Entonces ahí uno se pone a pensar y dice, bueno, si hay un abogado aquí en la toma de, digamos, en este alzamiento, sí, ¿sabes qué? Sí existe el artículo 351, muy bien. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos alzando. ¿Pero hemos causado algún daño o perjuicio? No, no hay nada. Muy bien, entonces, ¿sabe qué? Nos desistimos. Y hay lo que se conoce como el desistimiento de la ejecución de la conducta delictiva. Entonces, por ejemplo, de las condiciones de estos casos de exención de pena, precisamente, es el desistimiento en los delitos, ¿no? En este caso, de la tentativa inacabada. Es decir, ejecutamos el delito, no terminamos de ejecutar el mismo, y precisamente en ese caso nos desistimos. Obviamente sin interrupción de terceros, ¿no? Ya no es en estos casos que interviene la autoridad policial, que intervienen otras personas, etc. Ese es otro aspecto. Ahí sí no hay, digamos, exención de pena. En estos supuestos sí hay supuestos de exención de pena. Pero el 351 no es, en todo caso, una excusa absolutoria, estimado Brian. Mireya,
nos corrige y evidentemente yo había citado el artículo 23 del Código Procesal Penal para hablar de suspensión de la ejecución suspensión de la prescripción de la pena, y es el 339. Agradezco la corrección, estimada Mirela, en ese aspecto. A ver, Omar dice, el consentimiento no solo es válido cuando se trata de un derecho de libre disposición. Claro, sí, eso es justamente lo que habíamos hablado, Omar, está bien. Creo que es pregunta y no una afirmación lo que has escrito. Vicente Ferrer nuevamente pregunta sobre cómo queda la reparación, ya lo he hablado. Humberto habla de un supuesto de un delincuente ocasional. Esto no tiene nada que ver, Humberto, esto ya es cuestión de determinación de pena, no está vinculado con ningún aspecto de la autoría del delito. Carla dice, en una causa absolutoria se exime la responsabilidad penal, pero la responsabilidad civil, ¿cómo queda? Respondimos también esto. Hay múltiples preguntas. Lo bueno es que, como ya les dije al inicio, el tema de la punibilidad, excusas absolutorias, es un tema no tan complejo, bastante sencillo como lo hemos desarrollado. Hay algunas cosas que voy a ir colgando ahí, les dejo una página en la red social para que ustedes puedan ir revisando la información. Si tienen más preguntas, creo que la conversa está un poco interesante. Los casos prácticos son buenos también para aclarar nuestras ideas, poder responder a las preguntas, salvo que también puedan intervenir en este momento de la noche para la intervención final. Si levanta la mano, se les va a conceder el uso de la palabra. Y si no, seguimos respondiendo las preguntas. Como dice Guadalupe, dice, en el proceso penal, ¿el juez puede ordenar que devuelva el bien que fue objeto de apropiación ilícita? Totalmente, estimada Guadalupe. Pero entiendo que esto no guarda relación con la temática, sino es más bien un aspecto en general aplicable a todos los delitos contra el patrimonio. Cava dice, si el fiscal archiva la investigación por la existencia de una excusa absolutoria, por ejemplo, el hurto entre cónyuges, lo que estábamos hablando, ¿podría el denunciante interponer recurso de elevación de actos señalando que debe formalizarse investigación para posteriormente sobreseer la causa y entonces puede el juez de investigación preparatoria fijar reparación civil? ¿O lo único que le quedaría al denunciante es recurrir a la vía civil? Miren, si el fiscal se dio cuenta, que es lo que hablábamos al momento de la calificación, y archiva el caso, está muy bien. Solicitará la elevación de los actuados, pero digamos, el fiscal superior de ninguna manera podría ordenar formalizar. ¿Por qué? Porque el hecho no es punible, y precisamente cuando el hecho no es punible, no cabe también la formalización, ¿no? Del artículo 336 se establece si existen o no hay condiciones que impidan el ejercicio de la acción penal, ¿no? Entonces, en esos aspectos, no cabría una afirmación, en este caso, o un amparo por parte del recurso de elevación de actuados. En todo caso, reitero, aquí sí queda totalmente expedita la vía civil. Si no pudieron pasar, digamos, a la formalización de investigación preparatoria, lamentablemente no van a poder pedir en el marco del proceso penal esa reparación. Omar dice, solo podría mencionar que en los delitos del Código Penal se presentan estas condiciones objetivas de punibilidad y de igual manera en qué delito se configura la excusa absolutoria. Bueno, son varios los delitos de condiciones objetivas de punibilidad, pero para esto sí es fácil, porque en el marco de la redacción de los dispositivos penales establecen una condición para la configuración del delito, o la causación de perjuicio, la existencia de determinadas condiciones personales en la configuración de este ilícito penal, que pudiera ser determinado desde otra perspectiva, también de la tipicidad, pero son condiciones que finalmente están establecidas en el dispositivo legal. En cambio, la excusa absolutoria normalmente digo, están vinculadas a un dispositivo legal exclusivo, es decir, que específicamente establece el perdón, ¿no? de la pena, como el 208, como el 406, entre otros. Vicente, son bienes de la sociedad gananciales, no entendí muy bien. Omar dice, las excusas absolutorias
y las condiciones objetivas de punibilidad. ¿Hasta qué etapa del proceso penal se puede invocar y probar quiénes están legitimados? Ya respondimos esta, Omar. Omar ha estado bien preguntón, ¿eh? No sé, no lo he visto en la cámara, pero me parece muy bien, porque de todas maneras todo esto ayuda bastante y me gusta. Yo siempre vengo alegre, con todas las ganas, a dictar para Videópolis porque siempre son bastante activos. De hecho, hasta ahora, por ejemplo, hay una gama de preguntas. No voy a terminar de responderle todas, evidentemente. Me encantaría siempre responder. Siempre quedan hartas preguntas por responder, pero, digamos, una de las razones por las que vengo siempre a Videópolis es porque en realidad hay mucha posibilidad de conversar, de cuestionar, de complementar estas exposiciones. Vamos con otras preguntas. Oscar, me comprometo a hacer una lista para Videópolis de las excusas absolutorias. Si no grabo un video específico con todas las excusas absolutorias, ya les voy a mandar por lo menos un post, un artículo, algo, para que lo tengan, ¿ya? Como saben ustedes, los jueces salimos de ocasiones judiciales en el mes de febrero, y una de las cosas que voy a cumplir, esta Reader, me ayudas a recordar, amigo, a fines de febrero les voy a alcanzar una relación para Videópolis de todas las excusas absolutorias. Voy a ordenar bonito el Código Penal y más o menos vamos a tratar de ordenar esto. Causas de exención de penas vinculados a supuestos de, digamos, causa de justificación, causa de exculpación, excusas absolutorias, etc. Que esto también a mí, de hecho, me sirve bastante, no solamente para el tema de la práctica, sino para el tema de la academia. Así que, con el mayor gusto, Oscar, me comprometo ya desde ahora con Reader y toda la organización para cumplir con esa tarea. Joyo pregunta, ¿cuál es la diferencia entre teoría del delito y teoría de la pena? ¿Cómo se entrelazan estas dos teorías? Gracias. Qué interesante pregunta, estimada o estimado Joyo. A ver, la teoría del delito, como ustedes ya seguramente han estado desarrollando, está vinculada básicamente al estudio de todas aquellas categorías que conforman, digamos, estas instituciones que permiten determinar que un hecho o una conducta sea calificada como delito, ¿no? Están el analizar exclusivamente, por ejemplo, el contexto del concepto de acción, evidentemente relevante, o penalmente relevante, el contexto del análisis de los conceptos que involucran el injusto penal, tipicidad, antijuricidad, y lo que involucra el contexto del análisis de la culpabilidad. Sin perjuicio de que en algunos casos también, reitero, la punibilidad también lo estudian en estos contextos. Es parte de una doctrina. Pero en buena cuenta, están vinculadas a establecer todos estos estudios, análisis, conceptos que nos permiten determinar un hecho o una conducta como delito. En cambio, la teoría de la pena está vinculado más bien al análisis de estas consecuencias jurídicas que conllevan la configuración del delito. Ahora, aquí hay dos cuestiones. Por un lado, involucra el estudio estricto de las penas posibles en un determinado caso, que involucra qué penas hay, cuánto de pena imponer. Por ejemplo, aquí se estudia bastante el tema de las penas permanentes, como las penas de cadena perpetua o prisiones permanentes, etcétera, ¿no? Cuánto de pena imponer. Y también el contexto de la determinación o individualización de la pena, ¿no? Que es un aspecto mucho más ya vinculado a la judicialización. Entonces, esto es lo que involucra la teoría de la pena. Claro, esto a su vez tiene que diferenciarse, Joyo, ya esto es un poco mucho más interesante, de lo que involucra los fines del propio derecho penal o de la pena desde un sentido mucho más general, ¿no? Esto de establecer, digamos, fines preventivos generales, preventivos especiales, positivos, negativos en ambos aspectos, etcétera, son, por ejemplo, análisis que involucran la propia conceptualización del derecho penal.
porque a partir de que se suma una o determinada postura, vinculará también el análisis del propio derecho penal. Será concebido como un derecho penal finalista, funcionalista político-criminal, funcionalista normativo, etcétera, ¿no? Y aquí, por ejemplo, también entrará, digamos, en el tema de estudio, verificar si estos análisis de los fines de la pena finalmente vinculan o no, o entrelazan o no la teoría del delito. Porque si ustedes cogen por ahí el libro del doctor Rosin de Traffic and Criminal Politics, o Política Criminal y Sistema de Derecho Penal, van a poder verificar que cada estructura de la teoría del delito, es decir, esto de la tipicidad, la antitipicidad, la culpabilidad, también tienen fines políticos criminales en sí mismos. Entonces, este es un tema un poco más amplio, pero de hecho que también engarza a la teoría del delito, ¿ya? Así que es también totalmente posible y viable. Hay diferencias, hay factores que se concatenan, en todo caso, que pueden ser analizados, estimado o estimada, Julio, no verifico muy bien cuál es el nombre completo. Nuevamente, Omar dice, las excusas absolutorias y condiciones objetivas de punibilidad también se presentan en las demás ramas del derecho, en general, como civil, comercial, administrativo, laboral, etc. Y si es así, menciono de ellos. No conozco, no soy especialista en las demás áreas, estimado Omar, pero donde sí podría por ahí ensayar que existe la posibilidad de establecer excusas absolutorias, porque recoge bastante de todo el desarrollo del derecho penal, es en el ámbito del derecho administrativo y sobre todo el derecho administrativo sancionador, ¿ya? De hecho, hay bastante el derecho penal que ha incidido en el derecho administrativo. No se me ocurre ahora mismo un ejemplo, pero una norma en específico, pero digamos, Omar, si quisiéramos buscar fuera del ámbito del derecho penal, podríamos ubicarlo en el ámbito del derecho administrativo y sobre todo el derecho administrativo sancionador. Bien, veo que no hay preguntas, no levanten las manos, y a medida que voy tratando de responder cada una de las preguntas, siguen incrementándose más preguntas y no es que, digamos, no quiera responder, estimados doctores, doctoras, pero créanme que también hay deberes sagrados que cumplir en la casa, con la familia y con el trabajo, así que yo estoy seguro que vamos a tener muchas más oportunidades para conversar. Cada oportunidad que tenemos, Comunidad Police, es siempre una oportunidad para seguir aprendiendo, conversando, y será grato volver a encontrarnos en una u otra oportunidad. Muchas gracias por la atención a cada uno de ustedes.